El último desastre natural en Argentina. Una tragedia. Anunciada. En enero de 2026, Argentina vivió una de las tragedias naturales más devastadoras de su historia reciente. Este desastre, que se desató en pleno corazón de la temporada de verano, dejó cicatrices imborrables en la memoria colectiva de la nación. Un evento catastrófico que vino a confirmar lo que muchos temían. El cambio climático ya no es solo una amenaza lejana, es una realidad que se materializa con fuerza, arrasando con todo a su paso. Pero, ¿cómo llegó Argentina a ser el epicentro de este desastre? ¿Qué lo hizo tan destructivo? Y, lo más importante, ¿cómo se compara este cataclismo con otras tragedias naturales en el país y el mundo? Estas preguntas nos llevarán a un viaje por la historia, la geografía y las historias humanas que nunca debemos olvidar. El 14 de enero de 2026, la provincia de Tucumán se vio azotada por una serie de fenómenos meteorológicos extremos. Las lluvias torrenciales que cayeron durante más de 72 horas, sumadas a las altas temperaturas de la temporada, desencadenaron una luz de consecuencias catastróficas. La tormenta, acompañada de vientos superiores a los 150 km por hora, desbordó ríos, destruyó viviendas y generó derrumbes que sepultaron zonas enteras. En cuestión de horas, miles de familias se vieron atrapadas entre el barro y las piedras, y decenas de localidades quedaron incomunicadas. La magnitud del desastre fue tal que, según los primeros informes oficiales, se estimó que más de 300.000 personas fueron afectadas en Tucumán, Catamarca y Salta, 3 provincias del norte de Argentina que se vieron arrasadas por la furia de la naturaleza. El saldo de víctimas humanas no tardó en hacerse evidente. Más de 450 personas perdieron la vida, mientras que las heridas superaban los 1.200 casos. El impacto económico fue igualmente devastador. Se calcula que los daños materiales alcanzaron los 5.000 millones de dólares, una cifra asombrosamente alta para un país ya de por sí golpeado por crisis económicas recurrentes. Las autoridades locales, con la ayuda de equipos de rescate nacionales e internacionales, trabajaron incansablemente para encontrar sobrevivientes y asistir a los damnificados. Sin embargo, la magnitud de la tragedia hizo que los esfuerzos resultaran insuficientes en algunos casos. En las zonas más afectadas, la comunicación fue interrumpida por días, lo que retrasó la llegada de ayuda y agravó las consecuencias de la catástrofe. Este desastre tiene una dimensión particular cuando se compara con otras tragedias naturales que ha vivido Argentina. En 1977, el país sufrió el embate de un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter, que dejó más de 3.000 muertos y miles de heridos en la zona de Caucete, Mendoza. Sin embargo, la naturaleza de aquel desastre fue distinta. El terremoto, aunque devastador, ocurrió en un corto periodo de tiempo, lo que permitió una respuesta más rápida y efectiva. En contraste, el desastre de enero de 2026 se prolongó durante días, convirtiendo la espera y la incertidumbre en un factor igualmente destructivo. Por otro lado, es imposible no hacer la comparación con el ciclón costero que azotó la ciudad de Buenos Aires en 1981. Aquel desastre, que sorprendió a la población en pleno verano, también estuvo relacionado con fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, la diferencia radica en la capacidad de respuesta. La infraestructura de la capital argentina, a pesar de la magnitud del ciclón, permitió que la ciudad se recuperara rápidamente, aunque con un costo humano elevado. El desastre de Tucumán, en cambio, reveló las debilidades estructurales de las zonas más vulnerables del norte del país. Las deficiencias en la construcción, la falta de infraestructura adecuada y la ausencia de protocolos efectivos de evacuación contribuyeron a que la tragedia fuera aún más profunda. A nivel global, este desastre encuentra su paralelo más cercano en el devastador tifón Haiyan,
que golpeó Filipinas en noviembre de 2013. Con vientos que alcanzaron los 315 km por hora, Haiyan dejó más de 6.000 muertos y más de 10 millones de personas afectadas. Aunque las condiciones meteorológicas fueron distintas, la magnitud de los daños y el sufrimiento humano fueron igualmente incomparables. El tifón mostró la vulnerabilidad de las naciones ante fenómenos naturales de esta envergadura, sobre todo en regiones de escaso desarrollo y con recursos limitados para hacer frente a la crisis. Al igual que en Argentina, el tifón de Filipinas evidenció una falencia global: la falta de preparación ante lo inesperado. El paso del tiempo y la acumulación de desastres naturales nos lleva a reflexionar sobre la resiliencia de las comunidades. Tucumán, Salta y Catamarca, devastadas por la tormenta, comenzaron a mostrar señales de recuperación en las semanas siguientes, pero el proceso es largo y doloroso. La reconstrucción de hogares, infraestructura y servicios básicos llevará años. Sin embargo, la verdadera pregunta no es solo cuánto tiempo tomará reconstruir las ciudades, sino cómo se podrá evitar que tragedias como esta se repitan. El cambio climático, fenómeno que se vuelve cada vez más imparable, se ha convertido en uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. En este contexto, fenómenos como el desastre de enero de 2026 no son aislados, sino parte de una cadena de eventos climáticos extremos que se repiten con mayor frecuencia y fuerza. La naturaleza, que antes parecía predecible y cíclica, ha comenzado a mostrar su lado más impredecible, más violento. Este fenómeno global tiene repercusiones directas en todos los aspectos de la vida humana, desde la seguridad alimentaria hasta la migración forzada de miles de personas que huyen de zonas devastadas. Es esencial reconocer que no estamos hablando de un hecho aislado. Argentina, al igual que muchos otros países, se enfrenta a un desafío colosal: la necesidad de adaptarse a un clima cada vez más errático y peligroso. Si bien la respuesta inmediata a este desastre ha sido heroica, la reconstrucción y prevención futura requieren un enfoque más profundo y global. Desde la infraestructura hasta las políticas de cambio climático, es urgente que los gobiernos implementen medidas más estrictas para mitigar los efectos de estos desastres y mejorar la preparación ante emergencias. La sociedad civil, por su parte, tiene el poder de impulsar cambios significativos, presionando por políticas que protejan a las comunidades más vulnerables. Este desastre no solo es una lección dolorosa, sino también una llamada de atención. El cambio climático está aquí y ya no podemos ignorarlo. Las tragedias como la de Tucumán no deben ser solo recordatorios trágicos, sino que deben convertirse en el impulso necesario para tomar decisiones valientes, para cambiar nuestra forma de vivir y para construir un futuro más seguro para las generaciones venideras. Es un hecho que la memoria de este desastre perdurará, pero lo más importante es que podamos aprender de él. La historia de Tucumán, Catamarca y Salta será un faro que ilumine el camino hacia un futuro en el que estemos mejor preparados. Quizás la tragedia de enero de 2026 se convierta en el punto de inflexión que, aunque costoso, nos impulse a actuar. Gracias por acompañarnos en este relato tan doloroso como necesario. Si este contenido te ha tocado, suscríbete a nuestro canal para seguir informado sobre cómo el cambio climático está impactando al mundo y qué podemos hacer al respecto. Tu compromiso es fundamental para seguir luchando por un futuro mejor. Nos vemos en el próximo video. Gracias por tu atención.